Hoy quiero hablarles de 4 etapas que debe superar el creyente cristiano para la edificación, obviamente, de su fe en Cristo, esa fe que agrada a Dios. La primera etapa a superar es la idolatría, superar el comer sangre, superar el comer ahogado y superar la fornicación. Esto conforma la primera etapa, pero que en un próximo mensaje se la explicaré. Hoy quiero dedicarme a la segunda etapa a la que debe superar el cristiano en aras de su fe. Esta segunda etapa que debe ser superada por los creyentes que están en manos de un ministro competente del nuevo pacto. El mensaje apostólico a la iglesia es que hay que superar celos, iras, contiendas y disensiones. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, los versículos 1 al 3, y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Porque si estos pecados de esta nueva etapa o esta segunda etapa no son superados, no saldrán nunca de la categoría de niños en Cristo, siendo incapaces de entender las cosas adultas del Evangelio. Y aunque a usted le parezca insólito, irrisible, el creyente niño en Cristo no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso lo dice Hebreos capítulo 5, el versículo 14. Usted será muy adulto, físicamente, muy profesional, muy experimentado en la vida, pero en la condición de niño espiritual en Cristo no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo hasta tanto supere la ira, celos, contiendas y disensiones. La suma de la ira, celos, contiendas y disensiones tiene como resultado la obstinación, o lo que es lo mismo, la soberbia. El niño en Cristo es soberbio y Dios resiste al soberbio. Es decir, Dios está en conflicto con el soberbio. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y Dios da su gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que han superado celo, ira, contienda y disensiones. Es muy poco lo que Dios puede oír, ponga atención, es muy poco lo que Dios puede oír de la oración del niño en Cristo. Y es por eso que la Escritura dice, quiero que oren levantando manos santas. Y la misma Escritura explica qué es manos santas. Manos santas dice sin ira ni contienda, o sea, manos libres de soberbia y de obstinación. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Hasta tanto no se supere esta etapa, la mente del creyente está cerrada y la verdad de Dios no puede entrar con el mensaje del evangelio adulto, aunque se le explique como se le explique. El soberbio no acepta más opinión que la suya, porque él siente que sabe igual o más que el ministro de Dios. Y para el soberbio es una vergüenza aceptar que un hombre de carne y hueso como él destruya su forma de pensar para imponerle otra forma de pensar. Dios, para humillar y romper la soberbia del hombre, especialmente en el creyente, lo ha hecho depender de otro hombre para su salvación y crecimiento espiritual. Por eso toda persona que quiera encontrar la verdad, de verdad a Cristo, tiene que encontrar un verdadero ministro competente del nuevo pacto. Es por eso que Dios estableció en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Estos ministerios no están de lujo, sino para que todo el que quiera encontrar a Cristo se someta a ellos como el único medio de encontrar a Cristo.
Y esta verdad choca fuertemente contra los soberbios que se rehúsan a depender de otra persona para, para encontrar esa verdadera fe en Cristo. Choca con la mentalidad del soberbio. ¿Qué es un apóstol? Es un hombre muy especial a quien Dios ha dotado con entendimiento único para entender toda la revelación de la Sagrada Escritura que Dios le dio a Moisés, a los profetas y en los salmos. En el Antiguo Testamento, todo el misterio de Cristo escondido en sus enseñanzas. Eso lo dice San Lucas, capítulo 24, los versículos 44 al 46. Misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Así dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Misterio que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Lo dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Solamente dos tipos de hombres en la vida tienen la revelación del misterio de Cristo: los apóstoles y los profetas de la iglesia de Cristo. Los apóstoles fueron 12 y la iglesia los tiene presentes en las escrituras del Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento como ministerio, como ministro, porque hay un profeta no a nivel de ministro, sino de don de profecía, que puede profetizar cosas certeras, pero no es ministro. El ministro, el profeta, como ministro competente del nuevo pacto, ese ministro competente del nuevo pacto está capacitado para entender el misterio de Cristo que dejaron los apóstoles en las Escrituras para administrarlo a la iglesia, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es el mediador entre Dios y los hombres. Pero los apóstoles y los profetas son los mediadores entre los hombres y Cristo. Los apóstoles lo fueron en su momento cuando estuvieron de cuerpo presente en la tierra. Ahora tenemos sus misterios de Cristo en las Escrituras. Pero las puertas para el profeta están abiertas y vigentes para cuando Dios quiera levantar esos profetas en cualquier generación. Y en cada generación que aparezcan esos ministros, ellos son los mediadores entre Cristo y los hombres. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Eso lo encontramos en San Juan, capítulo 13, versículo 20. Que el que recibe al que el Señor enviare, lo recibe a Él y recibe al Padre. Nadie puede decir que recibió a Cristo si no ha recibido al ministro de Dios como la puerta de entrada hacia Cristo. El profeta de Dios tiene la potestad de sacar a la gente de las manos de Satanás y también tiene la potestad de entregar a la gente en manos de Satanás. Eso es lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. La fuente de alimento espiritual de la iglesia en todas las generaciones depende del profeta ministro competente del nuevo pacto. De ahí en adelante, todos los demás ministros competentes del nuevo pacto son maestros. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios 12, 28. Nos da un organigrama de la iglesia donde solamente menciona al apóstol y al profeta, y no menciona ni evangelista, ni pastor, ni maestro, sino que los engloba en una sola palabra: maestros. El evangelista es un ministro capacitado tanto para pastorear como para fundar nuevas iglesias, pero bajo la cobertura de un profeta. El pastor es un ministro capacitado para pastorear una iglesia, pero bajo la cobertura de un profeta como su fuente de enseñanza. El maestro es un ministro capacitado para enseñar bajo la tutela del pastor.
El profeta está capacitado para cubrir todos los ministerios, es decir, el de evangelista, el de pastor y el de maestro. Cuando la Biblia dice que Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice que los constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12. Aquí dice la Biblia que el cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, es edificada o construida por estos ministerios. Así que todo verdadero creyente debe estar entregado en manos de uno de estos ministros en el orden que ya les he explicado. Y todo supuesto creyente que no está bajo la dirección de un ministro competente del nuevo pacto no pertenece a la iglesia. Tristemente hay que decirlo, y ojalá mucha gente escuche esta verdad para que salga del engaño que vive aislado y solitario sin la cobertura de un ministro competente del nuevo pacto. Porque la iglesia de Cristo está siendo construida por los ministros que Dios ha establecido. Así dice Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12. Son estos ministros los que están construyendo la iglesia de Cristo. En la verdad de Dios no existe creyente solitario, porque los ministros de Dios son los mediadores entre Cristo y los creyentes. En toda la historia espiritual del hombre ha sido así siempre. Cuando el pueblo de Israel desechó al profeta Samuel, Dios le dijo al profeta: no llores, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Y cuando el profeta Daniel oró a Dios que los librara del castigo por el pecado de Israel, él dijo: Señor, hemos pecado, porque no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que nos hablaron a todo el pueblo. Eso lo dice Daniel, capítulo 9, versículo 6. Aquí tenemos la gran revelación que desobedecer al ministro de Dios es desobedecer a Dios. Esta es la gran razón por la que hay que superar obligatoriamente la soberbia, porque la soberbia del creyente no acepta esta realidad bíblica, que su salvación, comunión con Dios, está en manos de un hombre de carne y hueso y con defectos según la evaluación de algunas personas, obviamente no según Dios. Ese hombre llamado ministro de Dios. Yo como profeta, ministro competente del nuevo pacto, veo en las escrituras lo que otra persona no ve ni puede ver. Y es por eso que veo con tanta claridad en las escrituras que Dios le da al ministro la responsabilidad de cuidar las almas de las personas que le obedecen y se sujetan a ellos como pastores. Y es una responsabilidad tan grande del ministro que inclusive tiene que entregar cuenta a Dios por esas almas. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Los supuestos creyentes que no han encontrado un ministro competente que cuide sus almas, esas almas están a la deriva para que Satanás haga con ellos lo que quiera hacer. Los creyentes soberbios no creen ni aceptan esta declaración bíblica, porque en su soberbia se creen capaces de cuidar sus almas ellos mismos en contradicción a la Biblia. Lo que me queda hacer como profeta del nuevo pacto es rogar a Dios misericordia por toda esa gente y que Dios los tenga por digno de que les amanezca la luz de Cristo antes que la vida se le vaya de las manos y encuentren un ministro competente del nuevo pacto
a quién obedecerle y a quién sujetarse para que cuide su alma, como dice la Sagrada Escritura, y pasen a formar parte de la iglesia de Cristo. La gracia del Señor sea con todo. Le habla el obispo de la Iglesia Luterana Independiente de Venezuela, doctor Rubén Lixiano.